Liturgia para hoy sábado 17 de abril. Feria Blanco, semana 2 de Pascua. San Florián. Nació cerca del año 250 en la ciudad de Aelium, Setiumin, hoy conocida como Saint-Polten, Austria. Era un oficial del ejército romano. Durante la persecución de Diocleciano y por orden del gobernador Aquilino, fue arrojado desde el puente del río Enns con una piedra atada al cuello. Según la tradición, era comandante del ejército romano en Baviera, siendo responsable de la brigada de bomberos. Es patrono de Polonia y de los bomberos. Antífona. Pueblo adquirido por Dios, proclama sus grandezas. Es Él quien te llama a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Aleluya. Oremos. Aparta de nosotros, Señor, el documento escrito por la ley del pecado y que anulaste por el misterio pascual de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que le temen. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que le temen. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que le temen. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo, el Señor, que creó el mundo, y ha salvado a los hombres por su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual,
Conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy para que contemplen la gloria que me diste. Aleluya. Oración después de la comunión. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó, celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Tu Hijo, Señor, después de subir al cielo, envió sobre los apóstoles el Espíritu Santo que había prometido para que penetraran en los misterios del reino. Te pedimos que repartas también entre nosotros los dones de este mismo Espíritu. Amén. Lectura. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Hechos 6, 1-7. La primera comunidad de Jerusalén, al crecer, también conoció dificultades internas, además de las externas. No era una comunidad ideal. Los varios grupos de lengua diferente, aramea y griega, se ve que tenían problemas en la convivencia. La lengua no es solo una gramática y un vocabulario, es reflejo de una cultura y de una formación. La fe en Cristo une a todos los grupos, pero la sensibilidad no cambia fácilmente y puede dar lugar a tensiones como la que aquí leemos. Es admirable la serenidad con que se resolvió el conflicto, con un oportuno diálogo entre los apóstoles y la comunidad. Así se llegó al nombramiento y ordenación a partir de la propuesta de nombres por parte de todos, de esos 7 diáconos del grupo helénico, y luego a una razonable descentralización y división de funciones entre los apóstoles y los diáconos. Tradicionalmente se ha considerado este pasaje como el de la institución del diaconado en la Iglesia, con la oración y la imposición de las manos por parte de los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Quedan así asociados como colaboradores del misterio de los presbíteros y los obispos. Aunque aquí aparezca que los diáconos se iban a dedicar a la administración y organización de los bienes de la comunidad, mientras los apóstoles se dedicarían a la palabra y la oración, los encontramos enseguida también realizando otros ministerios, como el de la evangelización y el bautismo. Así lo veremos en los días sucesivos con Esteban y Felipe. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Juan 6, 16, 21. De noche los discípulos, avesados al trabajo en el lago, experimentan un momento de pánico por la mar encrespada y, además, por la visión de Jesús que se les acerca caminando sobre las aguas, hasta que oyen las palabras tranquilizadoras: «Soy yo, no teman». Pero el desenlace sigue siendo misterioso. No se nos dice si Jesús sube a la barca o no, sino que llegan a destino y se impone la serenidad, como en el caso de las pescas milagrosas. Cuando no está Jesús con ellos, es inútil su esfuerzo y no tienen paz. Cuando se acerca a Jesús, vuelve la calma y el trabajo resulta plenamente eficaz. Para meditar. En nuestra comunidad, ya sea la familiar como la religiosa, la parroquial o la eclesial, probablemente conocemos también problemas de convivencia y casos de discriminación que pueden dar lugar a momentos de tensión y contestación entre laicos y clero, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores, entre nativos y emigrantes. La página de los Hechos nos interpela constructivamente, tanto para decirnos que no hay que asustarse demasiado por la existencia de estos problemas, como para proponernos los caminos de su solución. Si también entre nosotros existieran de veras diálogo y serenidad para buscar la voluntad de Dios y el bien de todos, nuestra comunidad viviría en clima de fraternidad y además irradiaríamos hacia afuera este mismo clima, y sucedería también ahora
lo que pasó entonces. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. La unidad fraterna en la que posibilita el trabajo misionero. El signo que más creíble hace lo que se predica es la caridad hacia adentro y hacia afuera. También la escena del Evangelio se refleja alguna vez, no solo en nuestra vida personal, sino en la de la comunidad. La barca puede ser símbolo de nuestra vida o también de la comunidad eclesial. Cuando se hace de noche en todos los sentidos, cuando arrecia el viento contrario y se encrespan los acontecimientos, cuando se nos junta todo en contra y perdemos los ánimos, cuando pasa esto y a Jesús no lo tenemos a bordo, no es extraño que perdamos la paz y el rumbo de la travesía. Si a pesar de todo supiéramos reconocer la cercanía del Señor en nuestra historia, sea pacífica o turbulenta, nos resultaría bastante más fácil recobrar la calma. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el resucitado se nos hace presente en la comunidad reunida, se nos da como palabra salvadora, y Él mismo se nos da como alimento para nuestro camino. Es verdad que su presencia es siempre misteriosa, inaferrable, como para los discípulos de entonces. Pero por la fe tenemos que saber oír la frase que tantas veces se repite con sus variaciones en la Biblia: soy yo, no teman. Reflexionemos. ¿Confiamos absolutamente en que el Señor nos auxilie en los momentos difíciles, aunque parezca estar ausentes? Oremos. Padre Santo, en medio de las ocupaciones de hoy elevaré mi vista al cielo para implorar tu protección y así acrecentar mi confianza en que Cristo lo puede todo. Amén.